Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos unidad 2, conversión a CDC o rectificadores. Específicamente el punto 10, rectificador controlado de onda completa para carga resistiva y carga RL. Podremos estudiar lo que es la corriente discontinua en la carga y la corriente continua en la carga, y lo que es un rectificador controlado con carga RL en el generador. Si buscamos un rectificador onda completa controlado, nos vamos a encontrar con distintos videos que nos establecen cómo es el comportamiento de la forma de onda, cómo hacer que el generador funcione cuando le colocamos señales prediseñadas. Vamos también a encontrar imágenes que nos indican aproximadamente cómo sería la conexión con varios SCR, de lo cual podemos también definir que no es necesario tener los 4 SCR, porque también se puede realizar de la siguiente manera, controlando solamente el paso y dejando que el contrapaso o el paso de retorno siempre esté activo. Pero en ninguno de los casos nos explica cómo hacer el disparo del SCR dentro del mismo circuito. Siempre nos explican aplicándole una tensión entre la compuerta y el cátodo, pero no nos enseñan cómo hacer esa tensión entre compuerta y cátodo. Para traer respuesta a ese tipo de necesidad, hemos diseñado, como se ve acá en este circuito, un rectificador de onda completa donde tenemos SCR, SCR, diodo, diodo, punto, voltaje AC positivo y punto, voltaje AC negativo. Voltaje AC positivo, voltaje AC negativo, tal cual como podemos ver en este circuito. Ahora, para poder llegar a un funcionamiento correcto como el que vamos a ver ahora, acá podemos ver que nuestro generador de señales está entregando una senoidal de 12 voltios pico a pico, quiere decir que son 6 voltios pico, pero hemos utilizado un artificio a través de un transformador para convertirlo en aproximadamente 110 voltios RMS. Esta curva extraña que estamos viendo se debe a que los potenciómetros de control están en distintos valores. Si los colocamos ambos aproximadamente al mismo valor, podemos ver curvas relativamente al mismo valor. Si aumentamos el primer potenciómetro, vean que la primera curva crece, pero la segunda no. Y si aumentamos el segundo potenciómetro, podemos ver que la segunda curva crece, pero la primera no. De la misma forma, si lo disminuimos. Y acá podemos ver ya de una vez la curva verde es la corriente en la carga, como podemos observar acá en este punto, y la curva azul es el voltaje en la carga, como podemos observar en este punto. La curva amarilla la hemos silenciado para que no se observe porque nada más podemos observar el pico positivo, ya que el pico negativo, según las características del circuito y la posición de la Tierra, no lo podemos visualizar. En este caso podemos ver que la corriente es continua. ¿Por qué? Por dos razones. Aunque son oscilantes, se considera una corriente continua. Para que sea aún más continua, debe haber mayor presencia de tensión o una impedancia en serie a la carga aún más grande. Claro, también debemos tomar en cuenta que este señor solamente está pasando los picos fragmentados de la señal. Eso cambia cuando nosotros hacemos la conexión del condensador que va a encargarse de mantener la tensión. Acá podemos ver que tanto la tensión como la corriente se mantienen continuos y en algunos momentos aparecen picos no deseados debido a disparos erráticos de los SCR. Después estaremos hablando de eso. Por ahora enfoquémonos en analizar el circuito. Lo primero que vamos a analizar es nuestro artificio matemático: generador, medidor de tensión, transformador y salida AC. Para poder lograr que 4 voltios RMS se conviertan en 110 voltios RMS. ¿Por qué 4 RMS? Porque son 12 voltios pico pico, quiere decir que 6 voltios pico, por tanto son aproximadamente 4 voltios RMS. Hemos hecho una conversión a través de la modificación de la inductancia del primario 0.0015 por 1. Recuerden que la relación de transformación es la inductancia de un lado dividido entre la inductancia del otro multiplicado por la tensión que tenemos del lado. Básicamente acá estamos diciendo que la tensión del lado izquierdo
dividido entre la inductancia del lado izquierdo me da la tensión del lado derecho dividido entre la inductancia del lado derecho. Como la de este lado es 1, podemos tranquilamente pasarla multiplicando hacia el otro lado y decir que 4 voltios y algo dividido entre 0.0015 me da aproximadamente los 110 voltios. Ahora, analicemos específicamente el circuito rectificador. Está dado por esto. Tenemos entrada positiva, va hacia la carga y sale por el lado negativo. De la misma manera, tenemos entrada negativa, pasa a través del SCR, va hacia la carga y sale hacia el lado positivo. Pero eso es nuestro circuito rectificador. Ahora tenemos que establecer lo que es primero otro circuito rectificador, pero con una tensión fija. Resulta que esta sección que está acá se encarga de tomar un valor de tensión. Esta resistencia actúa como una resistencia de protección para el Zener y un limitador de corriente para el circuito, y acá se va a retener tensión hasta aproximadamente los 12 voltios y van a estar ubicados, como vimos acá, más menos aproximadamente 12 voltios, como dijimos. Eso va a permitir que la siguiente sección, que es esta que está acá, se comporte como un circuito de oscilador de relajación, donde pasa corriente hasta este punto de manera lenta, se acumula en el condensador hasta que el UJT dispara de golpe y activa el SCR, permitiendo que la explicación anterior funcionara. Entonces, para poder llegar a este punto, hemos tenido que desarrollar rectificador, punto de almacenamiento de tensión y oscilador de relajación. Ese color no me sirve. Oscilador de relajación. Y de esa manera logramos hacer efectivamente un disparo del SCR utilizando electrónica analógica sin necesidad de estar colocando una fuente regulada de tensión, sino que lo estamos fabricando directamente del circuito. Pero es importante tener una tensión significativamente alta, en este caso los 110 voltios RMS son suficientes para poder activar el circuito. Después de eso hemos activado el mismo circuito de control, pero para el segundo pico, que es con el segundo SCR, que cambia sustancialmente el punto de conexión de positivo al punto de conexión negativo, pero sigue energizándose entre punto positivo, el ánodo del SCR, punto negativo, el cátodo del SCR, y conexión de la salida del oscilador de relajación a la gatilla del SCR. La ventaja de disparar con un UJT, como ya lo hemos mencionado en otros videos, es que permite controlar no solamente la mitad de la señal del pico, sino que permite disparar el SCR incluso más allá de la mitad del pico. Quiere decir que si nosotros tenemos un pico positivo, siguiente pico positivo, el disparo puede efectuarse tanto antes de la mitad, o sea, podemos disparar cualquier punto anterior y tener la curva, o podemos disparar en un punto posterior y tener la curva. Gracias al UJT, si no estuviese ese UJT, entonces los disparos solamente se podrían efectuar máximo hasta la mitad de la curva. Más allá de la mitad de la curva no se podría efectuar el disparo. Para poder observar el comportamiento discontinuo de la corriente, vamos a cortocircuitar la bobina. Demostrar que cuando no hay componente inductiva en la carga, la corriente se comporta de manera discontinua. Podemos ver acá que la corriente tiende a subir de golpe, eso quiere decir que no es continuo, esto es un delta, y los deltas se consideran discontinuidades, y a caer abruptamente hasta tocar cero. Cuando volvemos a incluir nuestra componente inductiva, veamos que el comportamiento de la corriente cambia. Miren acá en este punto que la corriente ya no sube de golpe, sube de manera exponencial y baja de manera exponencial, incluso aunque la tensión varía de golpe. Y cuando conectamos nuestro condensador, vamos a tener entonces valores promedio que van a estar variando dependiendo de la tensión de alimentación. En este punto, nuestro nivel de control depende de ambos interruptores. Sin embargo, vean que cuando tenemos el condensador
importa poco el efecto de uno de los elementos del lado rectificador. Miren que al subir uno, el otro técnicamente no hace efecto hasta que sube completamente, y al estar ambos activos todo el tiempo se convierte en lo más parecido a un rectificador, pero al tener tantos componentes electrónicos se deforma más la curva del generador. Acá podemos ver un rectificador ya de manera estable, con rizo debido al tamaño del condensador. Si quisiéramos que ese rizo disminuya aún más, tenemos que aumentar el tamaño del condensador. Sin embargo, si quisiéramos que la tensión fuese aún más estable, lo recomendado es tener un rectificador tipo Zener o un rectificador integrado a la salida para mantener estable la tensión. Sin embargo, muchas veces lo que realmente importa a la hora de hacer control es controlar la corriente que se le aplica a la carga, que permite disparar muchísimo más adelante que el valor en el que se encontraba el potenciómetro anterior, como podemos ver acá. Y de esta manera podemos controlar la potencia casi total que le entregamos a nuestra carga en dos controles: control del primer semiciclo y control del segundo semiciclo. Permíteme recordarte que te pases por la pestaña de comunidad del canal para que veas las publicaciones, para que hagas comentarios hacia la red y nos nutras con esa información de lo que quieres ver y de lo que esperas de este canal, para que te anotes en las encuestas y nos des tu opinión. Seguramente por acá arriba debe aparecer el botón de suscripción, por acá al lado lo último que hemos publicado y por allá al final una lista de reproducción que seguro te va a gustar. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!